Hoy comienzo una nueva sección de entrevistas en el blog Desde esta orilla. Me hace especial ilusión porque AMAC, la Asociación para el Acercamiento a la Muerte con Aceptación Consciente, me permite conocer habitualmente a personas muy interesantes, pero esta vez también me ha permitido el reencuentro con un antiguo conocido, el profesor Francisco Rodríguez, a quien hoy tengo el honor de presentar en Hablemos. Buenas tardes, comenzamos hoy una nueva sección de Tu Duelo Consciente dedicada a entrevistas. Tenemos hoy al profesor Francisco Rodríguez Marín, que nos acompaña. Muchas gracias, profesor. Encantado de estar aquí contigo. El profesor Francisco Rodríguez es doctor en Historia del Arte, premio extraordinario de doctorado y profesor titular de la Universidad de Málaga. Coordinador además de la red española, que está incluida en la red iberoamericana de cementerios patrimoniales, que lleva ya 27 congresos a sus espaldas, ¿no? Y colabora con la empresa gestora de cementerios de Málaga, con Parcemasa, que tiene además una comisión histórico-artística para el cementerio de San Miguel. Así es. Muchas gracias, profesor. De nada. ¿A quemarropa? ¿Inhumación o cremación? Yo personalmente prefiero inhumación y tengo también mi justificación. Para mí el tema relacionado con la muerte está también muy relacionado con la memoria. Es verdad, la vida es finita, todos nos vamos a morir y tradicionalmente pasando 2, a lo sumo 3 generaciones, la existencia, la memoria de esa persona quedaba anulada por completo. Eso a mí me preocupa, sobre todo cuando hay personas que han hecho cosas importantes por la sociedad, que han hecho avances, tenemos nuestros recursos, a veces se le dedica un nombre a un espacio público, a un monumento, pero me parece algo tan triste que se borre la huella de esa persona, que la tumba siempre es la forma de mantenerlo. Hace unos cuantos años hice contigo una ruta por el cementerio de San Miguel, maravillosa. Además, me quedó muy claro la memoria industrial de Málaga, pero también el reflejo social, la arquitectura de los panteones y tumbas. ¿Qué me dice de aquello de que la muerte nos iguala a todos? Bueno, pues lo primero que voy a decirte es que eso que tú percibiste visitando el cementerio histórico de San Miguel, pues realmente habrías tenido sensaciones muy parecidas visitando otros cementerios. Porque no es cierto, como se suele decir, que los cementerios son todos iguales, ni que sean feos, ni que visto uno están visto todos, porque realmente es como un espejo. Es el espejo donde se refleja la ciudad de los vivos, de forma que su historia, su cultura, la idiosincrasia de esa ciudad, sus devociones, sus creencias, también sus supersticiones, quedan reflejadas en ese cementerio. Claro, en el caso de Málaga es un caso particular, porque tuvimos en el siglo XIX un desarrollo industrial realmente notable y eso se ha quedado reflejado allí. Pero está muy bien sacar una lectura de cómo reacciona la sociedad ante la muerte, porque se suele decir que la muerte no es igual a todo y no podemos comprobar que hay tumbas que están en el suelo muy modestas, ya quedan pocas de ese tipo, están las tumbas de los nichos, hay tumbas en mausoleos monumentales y dentro de los mausoleos los hay más grandes, más ricos y más ostentosos y otros más modestos. Está clarísimo que esas personas no buscaban únicamente un lugar para acomodar su cuerpo después de la muerte, querían dejar constancia del estatus social que habían alcanzado en vida. Me interesa bastante cómo ha sido el desarrollo de los cementerios históricamente y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo esos espacios en los que básicamente nos relacionamos con la muerte, porque yo personalmente, por ejemplo, creo que los tanatorios nos han separado, nos han apartado de ese contacto con la muerte, ¿no? No sé qué piensa usted de esto. Sí, por ahí más o menos van los tiros. Fíjate que toda la ciencia ha avanzado lo suficiente para procurar en cada vez que seamos más longevos, solucionar nuestras enfermedades, nos curan,
Eso es un poco como un pulso entre la ciencia y la propia naturaleza. Al final, lógicamente, vence la naturaleza, pero eso es algo que nadie quiere admitir. La muerte se ha convertido en muchas ocasiones en el tabú del siglo XXI. Podemos hablar de temas peliagudos, de política, de sexualidad, pero en muchas ocasiones ocurre que cuando sacamos el tema en un grupo, todo el mundo, venga, déjalo, de eso no hable, algo que inevitablemente va a ocurrir porque está en la naturaleza humana. Sin embargo, no se quiere hablar sobre ello. La evolución que están siguiendo los cementerios en muchas ocasiones van encaminados precisamente a eso, a esa asepsia, a ese no contacto. Llegamos a una sala más o menos bien decorada y acogedora, donde sabemos que el cadáver está cercano, pero en otra habitación separada, refrigerada, frecuentemente tapada. Vamos a despedirnos de un ser humano, de un compañero, de un amigo, al que en realidad no vemos. Antes la muerte era un hecho social, no se moría solo, se moría en la casa, rodeado de tu familia, tú expirabas allí rodeado de tus seres queridos, tendrías ocasión de compartir con ellas unas últimas palabras y luego venían tus familias, tus amigos, tus vecinos y te acompañaban en ese duelo durante esa noche. Era el momento de compartir sentimiento, a veces también risas, afecto, un café, un caldo caliente, era algo humano. Si lo comparamos a cómo son ahora los duelos, nos damos cuenta que en muchas ocasiones es algo bastante frío. Vamos, cumplimos, todo de forma muy higiénica, vienen unos operarios que se han especializado en la gestión de ese entierro, sabemos que va a quedar depositado para siempre y bueno, ya hemos cumplido con ese requisito. Pero ojo, es muy importante que ese ritual esté ahí, ¿eh? Sí, bueno, como doula, para mí el ritual del duelo es crucial, ¿no? El que esa familia pueda, eso que has comentado, ¿no? Ver a su familiar por última vez, les ayuda. Otra cosa es que quieran o no, tú no puedes forzar a nadie, pero sí. Fíjate, perdóname que te interrumpa, los casos desgraciados que han ocurrido en ocasiones, en la que accidente, un barco que se ha hundido y se ha ido con los cadáveres al fondo del mar, esas personas evidentemente estaban fallecidas, nadie dudaba que eso era así. Pero ¿y cómo la familia insistía en el rescate de esas cadáveres? Claro. Alguien podía preguntarse, bueno, el esfuerzo económico y humano que supone sacar unos cadáveres simplemente para poder enterrarlos, o cuando ha ocurrido que ha habido un asesinato y no se ha dado con el cuerpo, ese empeño de la familia en recuperar ese cuerpo, ¿para qué? Pues para poder cumplimentar ese ritual que es el último episodio para realmente despedirse de esa persona, pasar página, porque justamente ahí es donde comienza la recuperación emocional. Si no, queda como una especie de página inconclusa, como algo inacabado. Totalmente, y que mantiene a la persona en un estado permanente de inquietud. Sí. He visto recientemente que el cementerio de Málaga ha creado como unos espacios para enterramiento en la naturaleza, ¿no? Esa sensibilidad por hacer un poco más personalizado el ritual de la muerte, ¿hacia dónde estamos yendo en esa personalización? Porque estamos en un occidente que yo veo, personalmente, esto es una opinión muy... pero que la conciencia de lo sutil es casi nula, ¿no? Entonces, esa personalización de los rituales y demás en esta sociedad en la que vivimos me ha sorprendido. ¿Vamos en ese camino? ¿Vamos a conseguir más? Claro, lo que ocurre es que, como antes decía, el cementerio es el espejo de la vida y como la vida, los contextos y lugares van evolucionando, los cementerios se están adaptando a esa nueva realidad. Hay gente que reacciona con esa frialdad y asepsia en la que en este momento están implícitos los rituales funerarios. No olvidemos que la mayoría de la gente elige incineración frente a inhumación y al final lo que te entregan es una urna con las cenizas de tus seres queridos. Y mucha gente tiene la necesidad de volver a la naturaleza a la que lamentablemente le hemos dado la espalda. Precisamente hace unos días se presentaba un libro que ha editado Parcemasa sobre un jardín botánico que hay en el cementerio de San Gabriel y que la gente no conoce, que es un lugar además que está preparado
para que la gente pueda depositar las cenizas de sus Ese es el que vi, familiares. ese es el que vi, a Claro, ese me estaba refiriendo claro. y me pareció una idea muy necesaria. Y Sí. muy bonita además. Mucha Mm. gente desconoce esa opción y se marcha a tirar cenizas a lugares que no debe, que además está prohibido porque lógicamente acabaríamos, digamos, contaminando, digamos, la naturaleza. Y ahí tengo un lugar hermoso como este, un jardín botánico donde cumplir ese ritual. Y me gustaría añadir, mucha gente no sabe que existe también un cementerio para mascotas. Ujú. Solo tenemos que ver a nuestro alrededor, en la que, bueno, pues la mascota La toma un mascota papel muy importante forma parte de de la la familia. familia. ¿Y cómo reflejan los cementerios, Paco, lo que son la cultura de la sociedad para acoger tan diferentes rituales como religiones hay? Ujú. Bueno, yo creo que la sociedad española en general es muy tolerante hacia otras religiones y hacia otras culturas y les facilita la realización de sus rituales funerarios siempre con el límite de nuestra legislación. Entonces, existen cementerios para musulmanes, puesto que su requisito básico es o enterrarse orientado a la Meca y ya depende de cada uno esa sencillez que ellos tienen concebida para las tumbas. Solo basta ir al cementerio internacional de Benalmádena para poder comprobarlo. Y hay otras religiones, por ejemplo, la religión hebrea, la religión judaica, que exige el contacto con la tierra. Pero claro, es obligatorio utilizar el féretro. ¿Cómo se solventa eso? Bueno, pues... Esa era mi pregunta. Exactamente. Bueno, pues muy fácil. El féretro que le facilita las empresas, le hacen unos taladros en la base, con eso cumplen con sus requisitos religiosos, sin dejar de cumplir la legislación española, y todo lo demás ya no es complicado. Ese ritual que ellos utilizan de lavarse las manos, eso lo pueden hacer todo exactamente Pero igual. ¿se echa en falta esa adecuación legislativa, por ejemplo, para ser más abiertos a otras culturas o no? Yo creo que no. Que tal como están las cosas, todo el mundo se siente satisfecho porque Ajá. tiene su espacio. Recordemos que Málaga tiene un cementerio judío, Uh-huh. que el que teníamos tradicionalmente estaba anexo al cementerio de San Rafael, está clausurado, Uh-huh. lógicamente, pero tienen uno que es el que está activo en el término municipal de Casabermeja. Ah, en Casabermeja. Sí. Ajá. He escuchado que está emergiendo un turismo, necroturismo, un turismo de cementerios. ¿Qué me puedes decir de esto? Sí, muy bien. Fíjate, ese término a mucha gente le da un poquito de rechazo porque se dejan llevar por la imaginación. El necroturismo o turismo de cementerio pues no es sino una parcela, una parte del turismo cultural. Cuando vamos a una ciudad visitamos sus monumentos, sus museos, sus espacios arqueológicos. Bueno, pues los cementerios tienen un gran interés porque precisamente por ese carácter de espejo de la vida, pues tenemos en primer lugar obras de arte maravillosas, ¿no? Además es un lugar donde podemos encontrarnos todo el compendio de las artes, la arquitectura, la pintura, la escultura, el relieve, el mosaico, el trazado urbanístico, la biografía de los personajes. Allí vamos a entrar en contacto con sus escritores, con sus arquitectos, con sus devociones, con sus creencias. Entonces, es más, yo en muchas ocasiones recomiendo que cuando se visita una ciudad, la primera visita se haga al cementerio o al museo de la ciudad si es que lo tiene, porque le va a dar una panorámica general de cómo es esa ciudad y luego que vaya a visitar el resto de los cementerios. Esto es algo ya que mucha gente hace y bueno, me gustaría recordar que cuando comenzamos en estos cementerios éramos unas personas raras por llevar a los alumnos o a la gente a los cementerios, pero que ahora en la realidad que tiene la ciudad de Málaga como ciudad turística y cultural, pues son varias ya las empresas que se dedican a hacer tours y visitas guiadas o teatralizadas a nuestros cementerios históricos. Profesor, ¿cómo han evolucionado los rituales de acompañamiento en la muerte culturalmente en nuestra sociedad? Pues fundamentalmente porque antes la muerte era un hecho social que tenía lugar en la casa, la noche de duelo se hacía en la casa y todos los vecinos procuraban de alguna forma
aminorar el dolor de esos momentos con su presencia, con su estancia, aportando comidas, bebidas, de alguna forma mimando a los dolientes, pero eso después tenía una continuidad, siempre estaba de por medio la iglesia, se acompañaba a la iglesia para esa misa corpore in sepulto, donde es muy curioso, a veces los hombres se quedaban fuera charlando y eran las mujeres las que entraban a rezar por el alma del difunto, y luego cuando acababa la misa era justamente al revés. Las mujeres se marchaban a casa y frecuentemente eran los hombres los que iban al cementerio para dar su último adiós a esa persona. Es muy curioso porque el que era entonces Cementerio General de Málaga, el hoy Cementerio Histórico de San Miguel, pues tenía una construcción, una edificación que tenía solo un uso, eran las llamadas las salas de pésames, de forma que cuando ya había concluido el entierro, los dolientes entraban a una habitación alargada, se colocaban de espaldas a esa pared, esta sala tenía dos puertas, una a la derecha, otra a la izquierda, todos los que habían asistido al entierro se colocaban en fila en la puerta de la derecha y cuando todo estaba dispuesto iban entrando en esa sala sin detenerse, con un ritmo rápido, simplemente pasaban por delante de los dolientes, hacían una genuflexión en señal de respeto y salían por la puerta izquierda. Fíjate qué forma más ordenada, simplemente para algo que era muy importante, que dar constancia de quién había estado allí. Nosotros decimos quién había cumplido, porque se entendía que era un deber el acompañamiento a esas personas en esos momentos. Claro, si eso lo comparamos ahora como tiene lugar, por ejemplo, en el cementerio de San Gabriel, lo primero que nos llama la atención es que esa sala de duelos o de pésames no existe y nadie la ha reclamado, lo cual quiere decir que nuestras mentalidades han cambiado. Todos sabemos que lo que tenemos ahora son una sala con mayores o menores comodidades para pasar esas últimas horas acompañando a nuestro ser querido, unos espacios religiosos que podemos elegir entre distintas confesiones. Hay un espacio aconfesional para el que quiera, también hay quien lo reclama. Una despedida de esa persona sin componente religioso y lógicamente pues eso hay que respetarlo. Esto me trae dos cosas. En los pueblos todavía no genuflexión, pero ese pasar y cumplir se sigue haciendo. Y además tiene extraordinaria importancia. Sí, pero lo mismo que eso se ha conservado, yo me he encontrado como doula acompañando a familiares en el tanatorio de una forma bastante fría, lo que es precaria, en el acomodamiento. De hecho, las familias no quieren dejar ese cuerpo solo durante la noche que quieren velarlo allí en el espacio, como se ha perdido el velatorio en casa. Bueno, desde la parte desde las doulas estamos intentando recuperar el velatorio en casa y el ritual de lavado del cuerpo, ¿no? Pero como eso casi ya no existe, el velatorio se hace en el tanatorio. Pero me he encontrado a usuarios míos que eran personas mayores que no querían abandonar el cuerpo en el tanatorio y hemos tenido que ir a buscar colchonetas y cojines y mantas porque el tanatorio es totalmente aséptico, frío, incómodo y con una silla. Una persona mayor de 70 años no puede quedarse una noche. ¿Crees que en este sentido podemos seguir evolucionando a tener un poco más de sensibilidad con ello? Sí, por supuesto. Verás, hay una cosa que no debemos olvidarlo. Los tanatorios, incluso los cementerios, no están hechos para los muertos, están hechos para los vivos. Los muertos ya no lo necesitan y no lo requieren. Entonces, tanto para cumplir preceptos higiénicos muy necesarios, como también para esos rituales, incluso para algo muy importante que es el recuerdo, la memoria de esa persona, para eso están hechos los cementerios, son para nosotros. Eso. No debemos caer en el error de pensar que un ayuntamiento tenga que volcar su esfuerzo hacia las infraestructuras, digamos, vitales y olvidarnos ese aspecto importante de la muerte. Decimos, son vitales también, porque son para los vivos. Y eso es independiente de las creencias, de la fe o de la ausencia de esas creencias. Pero es independiente, pero está en ese contexto en el que la muerte es un tabú que antes hablábamos. Porque
no vende, la muerte no vende. Eso, digamos que se ve en el momento del funeral, pero no es algo que tú puedas vender como algo que haces, ¿no? Políticamente. Pues permíteme que yo añada a eso un movimiento, una idea, surgió en uno de estos congresos a los que asisto, que es un documento internacional que se puede buscar por internet, localizarlo, que se llama la Declaración de Paysandú. Paysandú es una ciudad de Uruguay que fue sede de uno de nuestros congresos. Y lo que reivindica no es ni más ni menos que el carácter didáctico pedagógico de los cementerios. En lugar de hacer como muchas veces hemos hecho, a los niños no se les lleva a los cementerios, que no sepan que existe, al contrario, se les lleva porque es mucho lo que pueden aprender y no me refiero solo a la historia y al arte, sino también a algo que tiene que ver con la vida. El ser humano, para él es doloroso, es algo que no termina de haberlo digerido del todo, el hecho de que la vida es finita y que nuestros seres queridos se van a morir. Yo recuerdo, además, me lo contaba mi padre, el hecho de que cuando era un niño, pues el día que supo que sus padres iban a morir, pues quedó totalmente en Devastado. estado de shock, sí, porque cuando un niño depende en lo material y en lo afectivo de unos padres, que de pronto sepa que no van a estar ahí siempre acompañándolo, es algo muy duro. Y eso también nos pone en relieve otra cosa, no nos preparan para morir. Algo que sabemos que va a ocurrir y vivimos como si siempre fuésemos a estar en esta vida. Y eso es algo que debería empezar ya desde pequeño. Yo recuerdo que en uno de mis viajes y de mis congresos, pues me traje de México un libro que estaba preparado para explicarle a los niños la muerte. Y creo que el concepto de la muerte que tienen en México y en general en área iberoamericana es mucho más sano que el que tenemos aquí. Sí. Qué bien, Paco. Muchísimas gracias por esta pedazo de entrevista, por este rato que nos has dedicado y desde luego estoy deseando volver a disfrutar de tus explicaciones, bien sea de nuevo en San Miguel o, por ejemplo, el cementerio inglés que tenemos en Málaga, que tanta historia tiene. Pues estaré encantado de acompañarte. Muchísimas gracias. De nada.